Si llegaste hasta aquí, hasta la tercera clase gratis de inteligencia emocional, significa que estás muy interesado y principalmente de que te estás demostrando amor propio. Así que es un gusto, un honor de decirte bienvenido y bienvenida a la tercera clase gratis de cómo cultivar nuestra inteligencia emocional. Aquí vamos a terminar de aprender sobre las emociones y también hablar de algo muy importante que se llama el cuerpo emocional y el por qué lastimosamente hacemos lo que hacemos y el cómo lo hacemos. En el módulo anterior hablábamos de cuáles son las emociones primarias y mencionamos 6. Si las recuerdas, hablamos de la tristeza, hablamos de la ira, hablamos del miedo, hablamos del asco, hablamos de la sorpresa y hablamos de la felicidad o de la alegría. Si bien es cierto, estas son las 6 principales, son las que vivimos de mayor intensidad, hay otras que su nombre mismo lo dice, secundarias, que se viven con menor intensidad. Estas son derivadas de las 6 iniciales. Por lo general solemos reconocer las primeras secundarias antes que las primarias. ¿Y cuál es la idea? Pues ir desglosando todas las emociones secundarias hasta poder llegar a las primarias. ¿Cómo podemos descifrar o cómo sabemos cuáles son las secundarias? Primero, se viven con menor intensidad y segundo, inclusive a ellas podemos nosotros darles un nombre apropiado. Hay más de 6.000 emociones secundarias y lo que permite que sean tantas es que cada persona le puede dar un nombre determinado según cómo siente. Y esto es muy importante porque podemos conectar y realmente describir qué es lo que la emoción puede decirnos. Por ejemplo, si hablamos de la emoción la ira, que es una emoción principal, hablamos de muchas secundarias como por ejemplo, les voy a dar un breve análisis de cada una de ellas. Estoy celoso, tiene que ver con la ira. Estoy hostil, estoy resentido, estoy enfurecido, estoy irritado, estoy desconfiando. Todo esto tiene que ver con la emoción principal, que es la ira. Todas estas emociones secundarias tienen como origen la ira. Si hablamos, por ejemplo, del miedo, podemos hablar de una emoción secundaria como de humillado. Mientras yo más humillado me siento, mientras yo más rechazado me siento, significa que tengo más miedo. La inteligencia emocional se determina cuántas emociones podemos describir o sentir o identificar. Cuando yo logro identificar más de 20 emociones, como quien dice por nombre y apellido, significa que mi inteligencia emocional es bastante amplia. Así que aquí te va una pequeña tarea que puedes hacer a modo personal o en compañía de tus amigos. Rétate a saber cuántas emociones puedes descifrar o puedes describir diferentes. ¿Listo? Mientras más emociones puedas describir, significa que tu inteligencia emocional es más amplia. Esto es lo que definen las emociones secundarias. Entonces podemos resumir que las emociones secundarias se viven en segunda intensidad. Hay más de 6.000 emociones y podemos inclusive darles un nombre, un tilde principal o que nosotros querramos dárselo. Ahora, depende de las 6 emociones principales que podamos obtener la información que nos va a ayudar a gestionar las emociones y sobre todo la reacción que tenemos ante la emoción. Sin embargo, recordemos que lo que empezamos a sentir es una emoción secundaria de menor intensidad y a medida que se va aumentando o la vamos ignorando, ella va aumentando su poder y es por esto que se vuelve una primaria y termina sin poderla controlar. Hoy también hablaremos del cuerpo emocional y esto lo veremos en el siguiente módulo. En este módulo hablaremos del cuerpo emocional. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona y por qué es tan importante? El cuerpo emocional es muy similar a otros cuerpos o a otros sistemas que tenemos dentro de nosotros. Nosotros estamos compuestos por muchos sistemas. Hablamos del sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema nervioso. Sin embargo, el cuerpo emocional cumple una gran importancia o función dentro de lo que somos. ¿Por qué? Porque el cómo nos sentimos puede inclusive dominar o condicionar el cómo nos sentimos. Ejemplo, alguien por tener una tristeza muy profunda
puede quitársele el hambre. O alguien por tener un miedo muy grande puede afectar nuestro sistema nervioso y sentirnos muy nerviosos o intranquilos. Ahora, cuando logramos tener un cuerpo emocional equilibrado, y ya vamos a hablar a profundidad de qué consiste esto, pues nuestros otros sistemas entran en equilibrio y en control. Y más importante aún, en este taller, ¿sí? Recuerda que estos son solo 3 clases gratis de 8, el cual compone nuestro taller de inteligencia emocional. También hablamos a profundidad de un tema muy importante que son las heridas de la infancia y cómo el cuerpo emocional las ubica y por qué son tan importantes entenderlas y cómo contribuyen a tener una inteligencia emocional productiva y sana. Sin embargo, como les mencionaba, en este módulo nos vamos a enfocar en el cuerpo emocional. Esto es un pequeño abreboca de lo que vas a disfrutar en todo el taller de inteligencia emocional que va a estar disponible para ti. Ahora, ¿en qué consiste el cuerpo emocional? ¿Con qué se come esto? ¿Cómo podemos digerirlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Nuestro cuerpo emocional, sí, literalmente es donde se ubican las 5 heridas en la infancia, ¿ok? Es lo que impide o promueve que estas heridas se formen. Sin embargo, tiene 3 componentes o 3 nutrientes fundamentales. ¿Cuáles son? Afecto, pertenencia y estructura. Y lastimosamente, el desequilibrio de estos 3 nutrientes del cuerpo emocional es lo que ocasiona las heridas en la infancia y por ende la falta de inteligencia emocional. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando no podemos entendernos, cuando no podemos gestionar nuestras emociones, cuando no entendemos lo que estamos sintiendo, entonces a partir de allí nuestro cuerpo va haciendo como una especie de análisis y tomando unas conclusiones y a partir de esa conclusión determina una personalidad. Y estos rasgos de la personalidad es lo que se conoce como las heridas de la infancia. Todas vivimos las 5 heridas de la infancia, solo que algunos o la mayoría de nosotros tiene una o 2 que mayormente predomina en nosotros. Pero como les mencionaba, hoy vamos a enfocarnos en el cuerpo emocional y por qué es tan vital. Todos necesitamos estos 3 elementos o estos 3 nutrientes del cuerpo emocional: afecto, pertenencia y estructura. ¿Qué es el afecto? El afecto se expresa por medio de la ternura, la empatía, el amor, las caricias, las miradas, la cercanía física, pensamientos de aceptación, pensamientos empáticos, respeto profundo por el otro. Es el sentirnos amados. De hecho, hay estudios que demuestran de que para que un niño sobreviva los primeros 2 años de vida, los 2 elementos más importantes son afecto o apego y leche materna. Esto es lo que permite que el niño se desarrolle a nivel cognitivo y físico de una forma más óptima. Entonces, el afecto es el antagónico del rechazo, ¿cierto? De la humillación, y todos los necesitamos de forma independiente. El tercero es la pertenencia. Somos seres de tribus, somos seres de manada. Necesitamos intrínsecamente sentirnos parte de algo, que pertenecemos. Por eso tenemos constituidos las familias, las comunidades, los municipios o los departamentos. Ahora, en el siguiente módulo vamos a profundizar sobre la pertenencia y a dar ejemplos. Nos vemos en el siguiente módulo. Como te mencionaba, la pertenencia también la necesitamos todos para sobrevivir. Es sentirnos parte de algo. Es compartir una identidad o compartir las mismas raíces con determinado tipo de personas. Y aquí hay que hacer un gran paréntesis porque es la pertenencia la que tiene mayor incidencia en el cuerpo emocional. De hecho, es la que nos condiciona muchas veces por lo que la sociedad nos implementa y nos dice, y las normas y las estructuras que nos ponen, y ya vamos a hablar de la estructura más adelante, para poder tener pertenencia. Ahora, necesitamos sentirnos parte de algo. Como les explicaba en el módulo anterior, por eso estamos constituidos por familias, vecindarios, comunidades, municipios, estados o departamentos, países, naciones, continentes.
porque necesitamos sentir que pertenecemos a un lugar determinado, de que compartimos raíces, identidad con ciertas personas. Ahora, la estructura, que es el tercer elemento de estos componentes emocionales o de este cuerpo emocional, son tanto como los horarios y las disciplinas y el desarrollo, es decir, las normas que te permiten acceder a esta pertenencia y luego al afecto. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la estructura, es decir, las normas y las leyes que nos hacen cumplir o nos obligan a cumplir para tener la pertenencia y luego el afecto, son muy altas, son muy elevadas para nuestra percepción o para lo que podemos dar, ¿ok? Y muchas veces también estas normas y estas estructuras van en contra de nuestra esencia o de nuestro ser. Y es aquí donde empezamos lo que yo suelo decir, a endeudar. Empezamos a dar o a violar nuestra esencia, nuestro ser, a cohibirnos de los que somos para poder recibir pertenencia. Y cuando empezamos a cohibirnos, empezamos a dejar de escucharnos. Y cuando empezamos a dejar de escucharnos, nuestras emociones empiezan a aumentar y aumentar, a acumularse y acumularse. Es por esto que llegamos a un punto donde ¡boom!, estallamos, como lo hablábamos en la clase número 2. Listo, entonces tenemos que empezar a entender y a aprender que la estructura que vayamos a obedecer, las normas que vayamos a querer cumplir de forma voluntaria para tener una pertenencia y luego garantizar un afecto, no violen o cohíban nuestro ser. De hecho, muchos de nosotros, porque no confiamos en nuestro ser, no hemos construido una autoestima sana, entonces creemos que nuestra esencia, nuestro ser, no es lo suficientemente bueno, sano, exitoso, atractivo, como para defenderlo y hacerlo valer más allá de las estructuras o de las normas que nos quieren hacer cumplir para darnos pertenencia. Entonces la estructura es las normas y las bases que nos imponen un determinado grupo de personas para podernos dar pertenencia, ¿ok? Y luego el afecto. Y esta parte es fundamental entenderla. ¿Por qué? Porque hay una fórmula, ¿sí? Que determina que podamos nutrir nuestro cuerpo emocional de una forma sana. Y les pongo el siguiente ejemplo. Afecto sin límites es igual a perdedor. Límites sin afecto es igual a tirano. Ahora, afecto, límites y pertenencia es éxito sin amor por lo correcto. Entonces, ¿cuál es la forma sana? La forma sana es afecto, pertenencia y estructura. ¿Cómo podemos describirlo con un ejemplo? Recibo amor en abundancia a tal punto de poderlo compartir, y al compartirlo desarrollo unas normas y una estructura que me permitan conservar la pertenencia y garantizar el afecto. Sin embargo, esto no es lo que tenemos en la sociedad. En el siguiente módulo vamos a hablar de qué es lo que la sociedad nos presenta y cómo afrontarlo. Nos vemos en el siguiente módulo. En este módulo entonces aprenderemos cómo la sociedad o el entorno donde nos desenvolvemos hace que nuestro cuerpo emocional esté en desbalance para la mayoría de las personas. Lo que estamos acostumbrados a recibir y donde nos enfrentamos o a lo que nuestro entorno nos expone es que el orden del cuerpo emocional es de la siguiente forma. Primero cumplimos la estructura, la norma, luego la pertenencia y luego el afecto. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Muy sencillo. La mamá que tiene al niño en la cuna está llorando porque tiene hambre, entonces la mamá dice, o el papá, vamos a esperar que se calle para que él sepa, para enseñarle que cuando él está llorando no se le va a atender, sino cuando vayamos a él. Ya escuchamos el llanto, así que él tiene que esperar a que vayamos hasta donde él esté. No es cuando él dice, es cuando papá y mamá dicen. Realmente lo que el niño está aprendiendo, ¿sí?, es de que necesita cumplir una norma, una estructura muy alta, muy elevada para tener pertenencia y para tener afecto.
Cuando ya la mamá va a llevarle el biberón o a alimentarlo, ya el niño no solamente tiene hambre, ahora necesita mayor pertenencia, necesita mayor afecto. Entonces el niño, aparte de comer, quiere jugar con la mamá, quiere hacer otras cosas y la mamá se empieza a desesperar porque solo iba a alimentarlo. ¿Por qué? Porque el niño cumplió una estructura, una norma muy alta y ahora espera una pertenencia y un afecto según lo que el bebé o el niño sintió que merecía por el esfuerzo que hizo. ¿Y qué tiene como resultado? Pues sencillamente va a recibir según lo que papá y mamá determinaron que esta estructura debía pagar. Otro ejemplo, sí, que es muy importante, que nos va a ayudar a desenglosar cómo lastimosamente la sociedad donde estamos envueltos hace que nuestro cuerpo emocional no esté nutrido de la forma más sana, es el hecho de que, por ejemplo, si sacas buenas calificaciones, norma, estructura, mamá te ama, hace feliz a papá, te regalamos. Si saco buenas notas, tengo pertenencia y si tengo pertenencia, tengo afecto. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no es sano hacerlo? Porque cuando la norma o la estructura que tengo que cumplir está fuera de lo que considero mis límites, mis capacidades, mi capacidad de resolver y de hacer, entonces me voy a sentir frustrado, voy a sentir que no soy capaz y la pertenencia que se me da por el gran esfuerzo que hice no va a compensar todo el esfuerzo que hice. Es como si el premio no pagara todo el esfuerzo que hicimos para obtenerlo. Se queda corto. Es por esto que cuando aprendemos inteligencia emocional podemos empezar a nutrir nuestro cuerpo emocional, entender qué significan las heridas de la infancia, sanarlas o equilibrarlas, y a partir de allí nuestra inteligencia emocional nos permite entendernos, resolvernos, atendernos, amarnos y en esa base poder entender a nuestro entorno, ser empáticos, ser amistosos, tener habilidades sociales, tener autogestión, tener la capacidad de resolver problemas. Si hasta aquí, si has llegado hasta aquí, si te gustó lo que has visto en estas 3 clases, si estás interesado o interesada en seguir construyendo tu inteligencia emocional, te invito a que me acompañes a las 8 clases que constituye este taller de inteligencia emocional. Son 8 clases bastante sustanciadas o bien comprimidas, bien hechas, donde te dedico no solo el tiempo de la clase, sino también módulos donde podrás expresar el cómo te sientes. Esto es cultivar la inteligencia emocional. Siéntete animada o animado a explorar tu inteligencia emocional, a hacer que crezca más. Así que si te gustó lo que viste hasta hoy, de aquí en adelante lo que vas a ver es muchísimo mejor. Así que nos vemos en las siguientes clases.